Pues como el tema del presupuesto de defensa es continuación de un programa anterior, como ya os he dicho al principio, que se nos quedó fuera porque se utilizó el tiempo disponible hablando de la objeción fiscal, vamos a retomar el programa aquel, pero ya no vamos a hablar de nada relacionado con la objeción fiscal, sino que nos vamos a centrar en el presupuesto del Ministerio de Defensa del Estado español para 2014. Y hay una cosa que es la que todo el mundo plantea cuando se plantea, perdón por la redundancia, el tema del presupuesto militar. Resulta que es falso. El presupuesto que aprueban las Cortes españolas es mentira. Y todo parece ser que ya lo sabe todo el mundo y, sin embargo, sigue siendo mentira. Entonces, aquí tenemos a Carlos y a Sergio para que nos aclaren por qué es mentira y por qué sigue siendo mentira a pesar de que todo el mundo sabe que es mentira. ¿Y quién se cree esa gran mentira? ¿Y quién se cree que es verdad? Bien, pues más que mentira, se están utilizando sistemáticamente año tras año una serie de triquiñuelas contables para disfrazar o camuflar en este caso, porque como está referido a lo militar, pues el concepto de camuflaje igual es más adecuado. Entonces se utiliza una serie de triquiñuelas a diferentes niveles. Hay, por ejemplo, un criterio muy importante que es la distinción entre el presupuesto del Ministerio Español de Defensa y el gasto militar real, ¿no? El presupuesto del Ministerio de Defensa, pues, es la cantidad que cada año se consigna en los presupuestos generales del Estado y que, más que incrementarse, está sufriendo, debido a la crisis, nominalmente al menos, una cierta rebaja porcentual bastante no muy significativa, pero que, vamos, este gasto reconocido por el Ministerio de Defensa asciende este año a unos 585... Perdón, empezamos bien. Venga, va. A unos 5.745.000 millones de euros. 5.000. 5.000 millones. 5.000 millones de euros. Entonces, vale, este es el presupuesto oficial que el Ministerio de Defensa reconoce y que incluyen apenas, pues, las partidas que podríamos... ¿Funciona el micrófono? Sí, se te oye perfecto. Pues que se atribuirían, pues, a un ministerio entre los otros ministerios, entre los, creo que son 13 ministerios del gobierno español. Entonces, incluirían los gastos de personal, incluirían los gastos en bienes y servicios de las Fuerzas Armadas, los gastos financieros de las Fuerzas Armadas, la parte en inversión de armamentos que no está ya oculta o camuflada en otros ministerios, los gastos en formación, los gastos en personal de la reserva y una serie de gastos de esta naturaleza. Ahora bien, hay otro criterio que no es precisamente sospechoso, ¿no? Porque procede nada menos que de la organización del Atlántico Norte, de la OTAN, que cuando a la hora de determinar cuál es el gasto militar de un Estado, incluye otros apartados. Y estos apartados no son los que aparecen en el gasto militar reconocido del Ministerio de Defensa. Entonces, aparte de los gastos del Ministerio de Defensa, que es la cantidad que he dicho, que son los 5.000 millones, ¿no? Sí, eso has dicho antes. Sí. Pues no la cambies cada vez. No lo sé, es que son unas cantidades de tal calibre, además que marean. Sí, además referido también calibre al Ministerio de Defensa, tampoco. Entonces que al final acaban por no significar nada comparado con el dinero que muchos tenemos ahora mismo disponible, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues esto, aparte de esos presupuestos, también incluiría gastos relacionados con, por ejemplo, con las clases pasivas, los gastos de los organismos autónomos del Ministerio de Defensa, que si es necesario ahora aclararemos, los gastos a las aportaciones de la OTAN y la Unión Europea Occidental y los gastos dedicados a operaciones militares en el exterior que están concedidas posteriormente a
a los presupuestos generales, y esta partida es una de las que es donde podemos ver cómo otra de las triquiñuelas que se utilizan sistemáticamente para ocultar el gasto militar, que esta partida es más o menos una especie de cuota fija anualmente, pero que se incrementa sistemáticamente cada año. Se presupuesta muy por debajo del valor real, o sea, del coste real de estas campañas, pero luego se incorporan una cantidad de recursos mucho más alta. Bueno, pero vamos a ver, Sergio, tú dices que por una parte está el presupuesto de defensa y por otra parte está ese presupuesto, sean los que sean los conceptos, pero es como si, por ejemplo, el Ministerio de Educación o la Consellería de Educación presupuestara los gastos de personal y luego, al margen de ese presupuesto, construyera colegios. Y eso no estuviera dentro del presupuesto. Claro. Es decir, no tiene ningún sentido que se haga un planteamiento de este tipo, ¿no? Debería todo estar incluido en los presupuestos para que se supiera cuál es el destino del dinero de los españoles y las españolas en gastos de defensa, ¿no? Sí, de hecho ya lo he comentado, lo he dicho. El criterio que utiliza el gobierno español no es el criterio que internacionalmente se utiliza. Se utiliza el criterio OTAN. El criterio OTAN, que incluye toda esta serie de partidas. Por ejemplo, una institución muy importante que se excluye de la contabilidad del Ministerio de Defensa es la Guardia Civil, un cuerpo militar, como todo el mundo sabe. Esto es una especie, pues eso, de trampa a la hora de plantear cuáles son realmente los gastos militares de la sociedad española. Vale, pero un momento, Sergio, yo no sé si a los oyentes les está quedando claro, pero yo me estoy liando un poco, ¿vale? Entonces, esos 5.000, perdón, Sergio, esos 5.000 millones de euros, ¿entra el presupuesto de todo el gasto militar? No. Vale. ¿Qué no entra? Quiero decir, ¿la Guardia Civil entraría en ese presupuesto? No. Vale. Eso, ahí voy. Quiero decir, ¿qué entra concretamente? O sea, ¿el dinero en armamento? Tampoco. ¿Que gasta el Ministerio de Defensa? No. Entonces, ¿qué entraría en ese presupuesto, en esos 5.000 millones? Entra el mantenimiento, digamos, por ejemplo, los mantenimientos de los cuarteles, los gastos de personal en activo. Los sueldos de los funcionarios, de los militares. No de las clases pasivas del Ministerio de Defensa, que también estarían incluidas según el criterio de la OTAN. No entra la inversión en industria, en los programas de armamento. Los programas de armamento, en investigación y desarrollo, que pertenecen al Ministerio de Industria y que ocultan gran parte de la inversión en armamento, y una serie de partidas como, por ejemplo, también cuerpos, por ejemplo, el Frontex, que es el órgano de vigilancia fronteriza, que cada vez está más militarizada y que absorbe una cantidad importante de presupuesto también, o una cantidad significativa de presupuesto. Hay toda una serie de partidas. Ya he citado las operaciones militares en el exterior, que los desfases presupuestarios, que son importantes entre lo que se presupuesta en primer lugar y luego lo que acaban siendo realmente esos gastos, se incluyen en ¿cómo se llama? Los fondos de contingencia. Los fondos de contingencia, etcétera, ¿no? Sí, es una especie de caja, ¿no?, a la que mete mano generales para todo tipo de usos, pero el Ministerio de Defensa tiene bastante agilidad en echar mano de los fondos de contingencia para pagar sobre todo los despliegues militares españoles en el extranjero. Por ejemplo, hace un par de años la misión militar española en Afganistán, la participación española en la ocupación de Afganistán, pues se llevó 773 millones de euros. ¿De esos fondos? De esos fondos de contingencia que no estaban presupuestados inicialmente en los presupuestos generales del Estado. Y eso explica el desfase que hay entre lo que presupuestan y luego lo que finalmente gastan. Y el año pasado, por ejemplo, fue especialmente escandaloso porque mientras decían públicamente que habían recortado, que eran unos presupuestos austeros, solidarios con la sociedad, etcétera, pues al final lo que se gastó fue el 44% más de eso que dijeron que iban a gastar. Es decir, que hay un desfase muy importante y que todos los años está entre el 10 y el 15%, entre lo presupuestado y lo liquidado.
y el año pasado fue del 44%, lo cual, bueno, pues es una, Yo es los una, datos es una que tengo trampa. aquí es, por ejemplo, eso, el 40 y tantos % en 2012, y que en 2013, cuando yo tomé estos datos, que debe ser en septiembre, el desvío ya estaba por el 30%. Pero es que además, al parecer, no hay manera de saber el resultado final cuando tú consultas los presupuestos, ni por el fondo de contingencia ni por nada, es porque se recurre. En el caso de la compra de armamento, como en los programas especiales, en el caso de las misiones militares en el exterior, se recurre a la deuda pública. Y claro, tú al principio del año lo que no vas a saber es de todas las emisiones de deuda que hace el Estado español, cuánta cantidad de millones de euros van a ir a parar a este tipo de gastos. Con lo cual es imposible saber. No, al principio es imposible. Hay que se esperar a haga. la liquidación de los presupuestos para Entonces saber. se aprueban los cómo- presupuestos totalmente en barbecho. Sí, bueno, esto es lo que queremos gastarnos, pero luego si hace falta echar mano y coger otros 1.000 millones de euros para pagar el despliegue militar español no se sabe dónde, pues se echa mano de eso, sí. Es bastante irresponsable, sí, la manera de actuar. No, pero parece desde hace bastantes años, por lo menos según la gente que está trabajando cada año, porque nosotros, bueno, hemos comentado antes, somos un movimiento de objeción de conciencia, alternativa antimilitarista, nosotros no somos especialistas en esto. Hay una serie de grupos relacionados con el movimiento antimilitarista o que han pertenecido digamos que el entorno del MOC más o menos clásico, que están trabajando año tras año estos presupuestos. Por ejemplo, está el colectivo Utopía Contagiosa, etcétera. Entonces, ellos han señalado, han denunciado, y en cada informe anual lo que denuncian es precisamente esto, que el Ministerio de Defensa o el Estado tiene un interés especial en ocultar el gasto militar real. Porque, por un lado, este gasto es impopular y, por otro lado, es una coartada para continuar aumentándolo. Digamos que eso permite que el ejército español insista en que está infradotado, que no es un ejército serio, que no está en condiciones de defender la integridad nacional o la unidad. Y que, por lo tanto, hay que continuar o están haciendo... ellos están compartiendo los sacrificios de la sociedad, que son muchos, pero que es necesario que se les tenga en cuenta, constantemente a la hora de incrementar esos presupuestos. Esos presupuestos lo que también denuncian es que están en gran parte ocultos, camuflados. Entonces eso es lo que estamos diciendo. Bueno, están tan camuflados que, bueno, no lo hemos dicho, pero los 5.000 millones son el presupuesto estrictamente del Ministerio de Defensa. No, lo que viene en presupuesto. Exacto. Sí. Bueno, sí, todo lo demás viene en presupuestos, pero en partidas diferentes que hay que mirar con lupa, hay que desglosar, etcétera, con un criterio. Pero el total, según el colectivo Utopía Contagiosa, por ejemplo, que teniendo en cuenta el criterio de la OTAN, son 27.000 millones de euros. O sea, lo que sería el gasto militar global español, teniendo en cuenta todo eso, Guardia Civil, clases pasivas, el Instituto Social, o sea, la seguridad social de los militares, las misiones en el exterior, todo eso junto y también en los créditos que está dando el Ministerio de Industria a las empresas armamentísticas para producir un armamento que luego el Ministerio de Defensa tendrá que comprar. Y de hecho, obligatoriamente. Además tiene comprometidas unas compras hasta 2030 por un valor de 29.000 millones de euros. Entonces además es un armamento que cuando se compre automáticamente estará obsoleto y habrá que iniciar un nuevo ciclo de producción y de compra de armamento, con lo cual es una verdadera locura. Pero hay algunos genios por ahí que piensan que ese puede ser uno de los motores de la economía española y de la economía europea en general. Entonces eso es lo que produce más escalofríos. No. De todo el Porque asunto. además a eso hay que añadir la deuda. O sea, Sí, claro, los el impacto. compromisos de gasto, y luego está, que creo que está por los 15.000 millones de Sí, según de euros, Utopía claro. hay una deuda ordinaria, digamos, que es la que genera el propio Ministerio de Defensa por sus presupuestos, y luego esa deuda extraordinaria generada por los compromisos en la compra de armamento, que hace que llegue, pues en 2014 calculaban eso, 11.000 millones, 12.000 millones, no sé, que he visto esa cifra más o menos. Y los intereses de la deuda que están pues por los 300 millones de euros, más o menos este año. O sea, son unas cifras astronómicas que estaría bien aterrizar, porque es verdad que es muy difícil hacerse una idea de lo que significan 30.000 millones de euros o
una cosa anuales, pero, por ejemplo, de la deuda militar, lo que sería el gasto militar per cápita o lo que sería el gasto militar por pues diario, pues ahí tenemos una cifra, Sí. no sé si lo tienes por ahí, pero vamos, Sí, hay el gasto militar por persona, por ejemplo, hay una estimación aquí del informe de Utopía Contagiosa de unos 585 euros anuales. por persona, digamos, Sí, sería el gasto por persona. per cápita. Es una de las cantidades que se ha estado proponiendo para como desviación para la objeción fiscal, porque tenía sentido en esa medida que es la media de gasto militar por per cápita. Vamos a ver, también el tema de la deuda es importante. Parece ser que los estados europeos en general están apostando, sobre todo, y el Estado español, dada la debilidad a lo mejor del sistema productivo, están apostando por este tipo de inversión. Con lo cual podemos imaginarnos lo que nos espera. Es un tipo de inversión difícilmente controlable y que repercute de una manera dudosa en la sociedad. No es como, por ejemplo, lo que sería invertir en otros sectores que pueden crear riqueza o valor en la sociedad, sino que crean valor, efectivamente, pero ¿dónde lo crean? En el gran capital y en el sistema financiero. O sea, hay grandes negocios que a nivel internacional, grandes compromisos de compra de armas, de producción de venta de armas, además a países en situaciones complejas, o sea, como por ejemplo hace 2 días ha salido una noticia, España ha triplicado la venta de armas a los países del Golfo, a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? Entonces, se está potenciando una inversión en un sector de la industria que no repercute en el bien común y que además es opaco, o sea que simplemente no es ajeno al control de la gente, la mayor parte de la gente, y que simplemente además está teñido de secretismo y de intereses, no sé cómo decirlo, bastardos, ¿no? Sí, y puedes decir bastardo. En este sentido, por ejemplo, yo me imagino que podría ser como los intereses que habría en la industria energética en invertir en centrales nucleares, por ejemplo. Es un sistema de producción de energía centralizado que necesita grandes inversiones, que necesita una legislación adecuada, que necesita grandes sectores monopolísticos o una especie de oligopolio, y que por eso mismo contemplamos constantemente que hay sectores del sistema económico con sus periodistas amancebados, que han estado defendiendo la energía nuclear como un modelo, o sea, no solo un modelo de producción y de riqueza, sino como un modelo también de organización social. Sí, además con el agravante en el caso del presupuesto militar es que se dedica básicamente a una defensa que parece más bien irreal y a venderse a países que están en conflicto. En fin, es un poco la cultura de la guerra, ¿no?, lo que se está desarrollando con los presupuestos militares. Bien, entonces, en principio, porque ahora vamos a oír un poquito de música, la conclusión es que los presupuestos de defensa siguen siendo un misterio, que no se conoce verdaderamente el montante total de gasto anual en temas de defensa, que anda pues entre la deuda que anda por los 15.000 millones de euros, los compromisos adquiridos para comprar armamento que andan hasta 2030 por los 29.000 millones de euros, los presupuestos anuales que son 5.000 millones de euros, anda por cifras estratosféricas, y que nadie puede saberlo cuando realmente se aprueban los presupuestos. Ni los ciudadanos y ciudadanas, ni los partidos de la oposición, si es que les interesa, que eso podemos hablar después, y ni nadie. Entonces vamos a ir un poco de música para relajarnos, y luego seguimos. Que creo que Lidia quería decir algo. ¿Cuánto dinero podrían gastarse en eso? ¿En ¿Cómo? qué? ¿En qué? En los recortes militares, ¿cuánto dinero podrían quitar? Hombre, pues probablemente casi todo. Bueno, por no decir todo. Precisamente los colectivos que estamos mencionando, como Utopía Contagiosa
plantea alternativas al gasto militar, que es uno de los entonces, simplemente con una reducción progresiva, ellos llaman un trasarme, ¿no? Una transferencia de recursos de la industria militar a la industria civil, que no fuera un corte radical siquiera, sino que fuera progresiva en cada presupuesto del Estado, pues se podría crear mucha más riqueza en la sociedad civil, mucha más riqueza, por ejemplo, en otros sectores productivos, en la educación, en sanidad, que repercutirían de una forma mucho más directa y mucho menos dañina en la sociedad. Eso es un poco el sentido que tiene todo esto. Y por eso, y el sentido de, a lo mejor, para no confundirnos, como a lo mejor a veces no nos hemos explicado bien, en el tema de la campaña de objeción fiscal no va tanto dirigida a que yo, por motivos de conciencia, retire una cierta cantidad de dinero de mis impuestos, que teóricamente iría destinada al ejército, sino para denunciar esa situación. O sea, no es una situación particular, y por eso a lo mejor en algún momento no nos hemos explicado bien en ese sentido, pero es para denunciar precisamente esto, lo que es la relevancia del gasto militar en la economía general y también en el modelo de democracia que tenemos. Porque parece que no, pero está bastante... Puede parecer que no. Yo creo que mucha gente, la mayor parte de la audiencia lo va a entender enseguida, pero el modelo productivo repercute en el modelo de democracia y en la calidad de la democracia en la que vivimos. Bien. No vamos a poner música, porque entonces aquí al amigo Iñaki nos lo dejamos para un programa, para el próximo programa. Y tampoco, no lo comemos con patatas. No lo comemos con patatas. Entonces vamos a terminar... Mal, a mí me oyen mucho por aquí también. Bueno, pero nosotros no. En este programa. A mí hay dos cosas que sí que me gustaría plantear como tema final. Yo, por ejemplo, he cogido unos números que son del Centro de Estudios por la Paz sobre la cantidad de gente que vive de los presupuestos, del gasto militar, no de los presupuestos. Entonces resulta que hay 130.000 efectivos militares, 70.000 guardias civiles. Llevado el tema a otro concepto, que es la seguridad social militar, hay 235.000 titulares cotizantes y 176.673 titulares no cotizantes, que son más o menos 170, 230, son unos 400 y pico mil personas. Pero si contamos los jubilados y beneficiarios de clases pasivas, los jubilados del Ejército de África, los que cobran pensiones de guerra y los familiares con derecho a pensión, la cosa se sitúa en más de 2,5 millones de personas que están cobrando de una u otra manera del Ejército. Es decir, que se está arrastrando como consecuencia del papel preponderante que ha ocupado el Ejército en la sociedad española en la segunda mitad del siglo XX, si no antes, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, se está arrastrando un gasto, porque es inconcebible que con 200.000 elementos efectivos, que son los 130.000 más los 70.000 guardias civiles, haya más de 2,5 millones de personas cobrando del Ejército. Ese es un tema. Y el otro tema es que, bueno, sabemos todos que el presupuesto militar es falso, como hemos dicho. Y, sin embargo, esto pasa por las Cortes del Estado español y que yo sepa, los partidos de la oposición no sé si le ponen algún reparo a esa falsedad. ¿Cómo está la cosa? Pues esencialmente no le ponen muchos reparos. Hay algunas enmiendas que en algunos partidos resultan hasta contradictorias, porque por un lado están solicitando unos recortes, pero por otro lado solicitan que se apoye también a las determinadas industrias militares. Entonces hay diferentes posturas. Quizás el partido que ha mostrado un poco más de coherencia, digamos, en este tema, no digo que en todo lo demás, es Esquerra Republicana de Cataluña, que es el que ha tenido más o menos una línea bastante clara en este tema de apoyo a la objeción fiscal, también de crítica al gasto militar, etcétera. Ese sería el único caso, quizás. Creo que ahí hay algún ejemplo del tipo de enmiendas que han ido presentando, pero vamos, es que también hay que decir que
digamos que los presupuestos, o sea, que las líneas maestras de la defensa, que es luego lo que se traduce en el gasto militar, en un gasto militar o en otro gasto militar, no se debaten en el Parlamento. Es decir, hay una opacidad, se debaten en una comisión, que es la Comisión de Defensa, pero que está, digamos, los que participan en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, hacen una especie de juramento de no revelar los datos o las cosas que se debaten en esa comisión. Así que de alguna manera hay una opacidad bastante fuerte en este tema, en el tema de la defensa. Y eso, pues, eso es así. Es algo totalmente asociado a las cuestiones militares. Y primero tendríamos que resolver quizás eso. Es decir, que esas líneas, o sea, que la defensa se pudiera debatir de arriba abajo, de cabo a rabo, y decir realmente de qué tenemos que defendernos, cuáles son los enemigos y de qué manera tenemos que hacerlo. Entonces, quizás podríamos empezar a transformar esto, pero por el momento, desde luego, lo que es el núcleo de la política de defensa está totalmente alejado no solamente de los ciudadanos, sino también de los propios parlamentarios. Bueno, pero por ejemplo también se podría establecer límites, es decir, bueno, no vamos a discutir si lo que vamos a comprar son bombas atómicas o porras para la Policía Nacional, pero por lo menos podemos establecer que sobre este presupuesto de tantos miles de millones se admite una deuda pública, una emisión de deuda de otros miles de millones para otros gastos que son secretos, ¿vale? Pero por lo menos establecer un límite y así por lo menos se podrían saber hasta dónde llega la barbaridad. Es que ni siquiera, o sea, no hay límite a este respecto. No, en principio no hay límite, y además es que es lo que comentaba antes Sergio, los militares, digamos, en toda la transición ha habido una especie de pacto. Ya todo el mundo sabe que, pues, durante el franquismo el ejército era uno de los pilares fundamentales del Estado, por no decir el Estado propiamente dicho, y que la transición se produjo gracias a que hubo una especie también de pacto y los militares cedieron poder a cambio de ciertas prebendas y privilegios y entre ellas fue, pues, el ingreso en la OTAN, una renovación, una modernización de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese pacto sigue vigente y por eso los militares tienen una especie de privilegio a la hora de reclamar que se modernice su armamento, ¿no? Y dentro de este pacto quizá esté esta barbaridad de los más de 2,5 millones de personas que siguen cobrando del ejército, seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Muy bien. Oye, ¿tenéis algo más que añadir sobre el tema? A la espera de que probablemente dentro de 4 o 5 meses volvamos a hablar del asunto. Bueno, yo pienso que yo remitiré a la gente a que lea los informes, son accesibles de manera gratuita por internet, como por ejemplo el Utopía Contagiosa o el del Centro de Investigaciones por la Pau de Centro de LAS, ¿no? Que es de un organismo de Barcelona. De Barcelona, Sí, forma parte de Justicia y Pau. Justicia y Pau, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que es que, por ejemplo, si hay divergencias a la hora de interpretar esto, es precisamente porque este tipo de organizaciones está compuesta por personas que muchas veces no, en la mayor parte de los casos, no cobran por ese trabajo. Es una vocación voluntaria e insistente año tras año de desglosar todo esto, pero los diputados y las personas que deberían controlar estas cuestiones no se dedican a esto, más bien a refrendarlas y apoyarlas. Muy bien, Sergio y Carlos, pues nada, agradeceros que hayáis vuelto por aquí a terminar la conversación que teníamos interrupta del otro día y aclarar estos temas de los que probablemente pues podremos seguir hablando en cualquier momento porque es un tema relevante. Gracias. Buenas noches, feliz año. A los Igualmente. Lidia, ¿te ha quedado clara la contestación? Sí. Estupendo. Pues nos alegramos mucho. Y ahora un poquito de música, ahora sí.